Patricio Lons, historiador, un hombre realmente que ya ha estado analizando con nosotros en muchas oportunidades lo que pasa en esta república desbarrancada y que necesitamos recomponer. ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto. No sé si se me escucha bien porque Perfecto. es impresionante. Está cayendo piedra. Ah, no me digas. A ver, Es terrible gran, el gran ruido, noticia, gran. ¿Piedra en qué localidad? A pero ver, decime, contame. acá en la zona de Bellavista. Bellavista, mira Acá en la vos. zona de A Bellavista. la pucha, aquí cerquita Este, nomás. Cayendo sí, piedras sí, en este momento. acá nomás. Mira vos. Acá nomás. Ajá. Pero bueno, O sea que es interesantísimo el tema está que vos tormentosa la planteás. cosa. Sí, ya lo creo. Por eso justo te quería Eh, convocar para que un poco analicemos, ¿no? En esta tarde de sábado donde están cayendo piedras, donde el Supremo de alguna manera nos está diciendo, muchachos, a poner las que te jedi, a hacer lo que tiene que hacer la Argentina para de alguna manera recomponer su situación, porque esto que estamos viviendo realmente es increíble, ¿no? De alguna manera sí, no termina de sí, sorprendernos. en realidad el tema este de la situación con los pseudo mapuches o los Sí. autopercibidos mapuches es Ujú. toda una maniobra de destrucción, forma parte del gran plan de destrucción nacional. Ajá. Este plan de destrucción nacional tiene Sí. fecha de inicio, primero fue el 24 de marzo del 76, pero luego Ajá. se profundiza a partir de la caída de Puerto Argentino, donde ahí los políticos ingleses dicen hay que meter a los argentinos, hundirlos en el fango, la vergüenza para que no se levanten nunca más. Ajá. Entonces fueron fabricando, los ingleses fabricaron distintas cosas. Fabricaron la Revolución de Mayo, fabricaron los Sí. enfrentamientos internos dentro de la América Española, Ujú. se quedaron con nuestros mercados internacionales al producir la secesión de América y luego siguieron con otro tipo de acciones. En su momento hasta apoyaron movimientos terroristas en el Ujú. país. ¿Te acordás de los escándalos que hubo en pleno gobierno de Isabel De Perón cuando Isabel se Perón, claro. Y sí. encontraron Ajá. contrabando de armas inglesas que iban Exacto. Que la para gente ni se grupos acuerda. terroristas? Patricio, la Y gente no tiene no, ni se idea de acuerda. esto Y ahora porque son inventaron el tema de falta de los pueblos memoria. originarios. Y Claro, vamos a los pueblos aclarar un originarios. poquitito Eso es esto. A lo ver, que quiero ir. A ver, porque la gente está muy sí, Pedro. confundida con esto. A ver, explícamelo sintéticamente como para despertar las mentes de los seres humanos de la Argentina y que entiendan. A ver, te escucho. Bien, en realidad decir que hay pueblos más originarios que otros, que se puso ahí en la Constitución de 1994, que fue Ujú. crear ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Claro. Donde habría gente que por una cuestión racial tendría mayores derechos que otros, lo Ujú. cual es bastante discutible, porque si vos te fijás los nombres de los caudillos mapuches, uno se llama Jones, el otro se llama Bukolorovsky, que a Sí, mí, viste, no me dan una onda no muy cierra. indígena, ¿no? Claro. Uno me suena muy inglés y el otro me suena muy ucraniano. Sí. Ahora, vos fíjate que hay algo curioso. Vos sabés que la Marina Argentina reglamentariamente bautiza sus buques de determinadas formas en función de tipo y clase. Así que hubo buques con nombres de fechas patrias, de próceres, de Sí. provincias, ¿no es cierto? Los submarinos, por ejemplo, siempre han tenido nombre de provincias, Ujú. pero los remolcadores de puerto y mar han llevado históricamente nombres de tribus originarias. Sí, señor. Entonces vos Ujú. tenés el Atahuelche, el Querandí, el Ona, el Claro. Guaraní, el Mataco, el Puelche, el Timbú, el Come Chingón, el Diaguita, el Mm. Ranquel, el Claro. Huarpe, el Avipón, el Yagán, mira, Sí. Pehuenche, Tonocote, Guaycurú, Quilmes, Chulupí, el Mocoví, el Calchaquí, el Capayán, el Chiriguano, el Toba, el Yamana, pero nunca hubo un buque que se llame Mapuche. ¿eh? Entonces, esto en realidad, Mapuche, si vos, cualquiera que sepa un poquitito de Araucana, che es gente, Mapu es tierra, Sí. ¿no es cierto? Yo, Mapuba y Pudú es Sí. tierra del venado, por ejemplo. Ujú. Bueno, Ujú. esto en realidad lo inventan los británicos. El primero que habla de los mapuches es un diplomático chileno de origen británico que trabajaba Claro. para los británicos, que estando de embajador de Chile en Londres, alrededor de la Primera Guerra Mundial, el tipo crea el nombre mapuche. Ujú. En realidad son araucanos. Ahora, si vos me decís, ¿hubo cosas que se hicieron mal con los indios? Sí, pero vamos a poner cada cosa en tiempo y forma, porque, ojo, por algo que le haya ocurrido a los tatarabuelos de tus tatarabuelos, eso no te indica que a vos te reclamo, viste, para pedirle la billetera a otro, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, fíjate lo siguiente, los aborígenes tenían muy buen acuerdo con el rey de España. De Sí. hecho, Ujú. el virrey Bertis, que era americano, era nacido en Yucatán, lo que es México, había firmado con todas las tribus patagónicas a principios del 1800 y pico, antes de 1810 obviamente, un acuerdo con todas las tribus aborígenes del sur.
Las tribus aborígenes del norte ya tenían sus cabildos, sus propias cuentas de ahorro, sus propios sistemas de cajas de inversión, etcétera. Lo que era el sur de Chile, el sur argentino, todavía estaba llegando a la civilización. La cuestión es que esta gente lo toma muy en serio, a punto tal que en las invasiones inglesas ellos se ofrecen para pelear contra los ingleses, todas las tribus del sur y de las pampas argentinas. Ahora, cuando viene Roca, ¿qué ocurre? Y bueno, ya esas tribus habían sido, bueno, España se había tenido que ir, esos indios lucharon por mantener la unidad con España. Acordate que San Martín tenía un problema con todas las tribus del sur de Argentina y de Chile porque le jugaban en contra. Por algo sería, los indios veían la maniobra inglesa en el separatismo, pero una vez que España no los pudo ayudar más y que quedaron solos, ellos empezaron a tomar decisiones por su cuenta. Y en algún momento los araucanos terminaron también arreglando con los ingleses que le daban armamento a cambio de ganado que robaban de este lado de la Patagonia, de la cordillera. Se cruzaban de Chile para acá, robaban ganado. Luego empezaron a asolar y atacar a los tehuelches, o también conocidos como Guenaken, a los pehuenches. Y en un momento capturaron cautivas, tanto indias como blancas. Entonces, digamos, lo que en su momento tuvo cierto origen de reclamo, luego se fue degenerando. Entonces, los araucanos originalmente son de la zona del Arauco de Chile. ¿Qué hizo Roca? Roca termina venciéndolos con ayuda de indios tehuelches que se suman al ejército argentino y que eran los más sanguinarios con los indios araucanos, porque se querían vengar de todas las que hicieron. Si vos me decís que con los prisioneros se cometió un abuso, sí. Sí, de hecho se vendían indios acá en Constitución, que ya habían sido capturados, ¿no? Mujeres con niños para trabajar en la casa, y a los maridos los habían enviado a trabajar al norte. Que se hicieron barbaridades, sí, no tengo ninguna duda. Ahora, de todo eso, y de tribus que muchas de ellas eran nómadas, plantear que hay derechos concretos de los descendientes, que además están mezclados. Porque si a mí me dice una mujer que dice ser mapuche, en todo caso que me especifique si es araucana, si es pehuelche o tehuelche, que se apellida Bukolorovsky, y ahí disculpame, Pedro, pero me parece que por el medio pasa Ucrania, ¿no? Exacto, no tiene nada que ver, o sea, con los pueblos originarios, justamente. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si esa Bukolorovsky ahora le reclama al gobierno de Ucrania alguna parte en la zona de Donbass? Claro. O le reclama a Putin por Crimea. A ver, dejémonos jorobar. Lo sacan a patadas en algún momento, esto de decir que, además, ojo, el tema de originario. Mira, somos todos originarios por Adán y Eva, déjame jorobar. Todo tipo, a ver, las tribus, no hubo un Adán y Eva americano. ¿Cómo se pobló este continente? Por indios, por mongoles que llegaban por el estrecho de Bering, en algún momento que eso se solidificó un poco más. Luego de la Polinesia vinieron otros a la zona ahí de Perú. Y después, en algún momento, se supone que algunos barcos chinos llegaron también por el Pacífico. Había un almirante chino que quería ver qué había en estas tierras. Y se quedaron y no consiguieron lo que se llama el tornaviaje, o sea, la corriente de agua que te lleve de vuelta. Entonces se quedaron acá. Entonces todas esas tribus, los que llegaron por Bering, los que llegaron más al sur, a la altura de México o Estados Unidos actual, o los que llegaron a la zona del Perú, no tenían una conciencia común, No es que todos se consideran iguales, porque creer que venían de Asia, creer que todos los asiáticos son iguales, es un absurdo. Es como decir un noruego y un griego. Sí, todos tienen tradición europea, tienen muchas cosas en común, pero son distintos. Claro. Entonces, lo mismo pasa con estas tierras. Esas tribus no tenían conciencia ni siquiera de que estaban en un continente. Ahí salió que dice que en Panamá una tribu le llamaba a todas estas tierras Avia Bala. Mira, eso es bastante discutible y hay que ver a qué zona le llamaban de esa manera, pero no tenían ninguna idea, no eran expertos geógrafos que supieran que el continente llegaba hasta Alaska. Y que llegaba hasta la Patagonia, la Tierra Grande. ¿Y por qué se da esa tergiversación? ¿Por qué durante tantas décadas no tenía la más remota idea de eso? Quien le da a todas esas tribus una idea de comunidad y les crea una lengua franca es España. Llega a España, que permitió y rescató y salvó las lenguas de los pueblos aborígenes. De hecho, las primeras gramáticas aborígenes las crean los españoles, porque los indios, muchas de estas lenguas eran ágrafas. No sabían dibujar signos para
para dibujar sus idiomas, o sea, no tenían alfabeto. Entonces, España les crea diccionarios, rescata sus idiomas, les genera una gramática, o sea, los completa, porque muchas de estas lenguas eran muy pobres, las lenguas que manejaban los patagones, los yaganes, eran muy limitados, los selknam, allá acá en el sur de la Araucanía chilena, tenían lenguas con 200 palabras. Vos te cuenta con eso, vos no podés crear ni tecnología, ni filosofía, ni teología, ni ciencia. Entonces eran apenas unos lenguajes de supervivencia. Entonces quien crea una lengua común es España, que les mantiene sus idiomas, pero le da una lengua común. Entonces de golpe un indio a la altura de México hablaba náhuatl y español, y a veces hasta latín, por la liturgia, por la misa. Y un indio charrúa en la provincia de Montevideo, como se llamaba antes en su momento, o Banda Oriental, también de tipo te hablaba la lengua charrúa, que tiene algunos elementos del guaraní, te hablaba español seguro y posiblemente entendía el latín litúrgico. Y así con cada una de las tribus se iba dando este fenómeno. Entonces, ahora esa apropiación cuando se produce ya la separación de España, es cierto que los gobiernos republicanos les quitaron a muchas tribus, les quitaron sus derechos. Eso es muy cierto. De hecho, los ejércitos realistas estaban formados por indios voluntarios que organizaron ejércitos y los financiaban ellos mismos porque tenían su propia fuente de financiamiento. No eran esclavos, ni la Inquisición mataba a indios, eso es todo mentira. Entonces, pero reclamar después que todo eso desapareció y que muchas de esas tribus desaparecieron, hay tribus que desaparecieron después. De los Selknam, los Zonas, los patagones no quedaron restos. Entonces, para redondear, ahí los gobiernos republicanos de Chile mataron indios, pero fue un tema posterior a España. Ahora, de todo eso que queda, y quedan algunas personas que dicen tener algo de sangre india, pero hay que ver en qué grado de mezcla tienen y con quiénes tienen mezcla. Pues un tipo dice, mira, yo tengo sangre huiliche. Los huiliches no reclama nada. Pero ese tipo tenía sangre huiliche mezclada con tehuelche, mezclado con español, ¿no es cierto? O tal vez con italianos que anduvieron por ahí, o con ucranianos como la Kolorovsky. ¿Y cuál es el grado de reclamo? ¿No es cierto? Es como que yo, porque tengo apellido francés, me voy a Francia a reclamar unas tierras que hoy ya deben ser otras personas. Ahora, Patricio, escúchame. Lo que sí se sabe concretamente, que esta agrupación mapuche tiene sede en Bristol, Inglaterra. Ahí está, bueno, a eso quería ir justamente. Si está eso que ya se conoce, ¿cómo es que el Estado Nacional permite y encima se plega a esta actitud realmente improcedente que genera el propio gobierno argentino de avalar cosas que realmente no tienen consistencia, ¿no? O sea, si históricamente tal vez ni siquiera se tomaron la molestia de ocuparse de enterarse de esto. A ver. Escúchame. Sí. Esto te lo explico fácil. Si esto tiene que, si nuestros gobiernos, como te digo, desde la derrota de Malvinas, vienen siendo gobiernos que sistemáticamente, uno tras otro, vienen demoliendo las estructuras de la nación, con Alfonsín, fíjate qué comienza, ¿qué hace? Mantiene la misma política económica del gobierno militar, alta tasa de interés, dólar barato, imposible competir, terminó con una hiperinflación, ¿no? Pero comienza con el ataque a las Fuerzas Armadas, el ataque a la familia, y el ataque a la educación con el Congreso pedagógico que destruyó el sistema educativo. Bien. ¿Qué viene? Viene Menem. ¿Menem qué hace? Destruye todas las industrias del Estado, las industrias militares. Las industrias privadas grandes nuestras, como Loma Negra o Quilmes, terminaron transnacionalizadas. Exacto. ¿No es cierto? Destruye el servicio militar. Tenemos 2 atentados acá a la comunidad judía ¿no es cierto? Por algunas decisiones que se toman en política internacional. En fin, le da un golpe demoledor a la economía, donde ni el pequeño empresario podía competir con el 1 a 1, porque era imposible competir contra productos importados de China. Luego vinieron los Kirchner y se encargaron de enfrentar a los argentinos unos contra otros. Entonces terminaron de destruir las Fuerzas Armadas, terminaron de destruir la educación, ahora están destruyendo el idioma. ¿Viste? Es decir, todes. O que yo me autopercibo. ¿Te imaginas que me dice, hola Patricio, ¿cómo andas? No, hace 2 minutos que me autopercibo Patricia y te hago una demanda. Entonces, el resultado está que el último elemento para terminar de destruir el país es crear este tema de los mapuches en la Patagonia y los com en el Chaco. Donde por otra parte, ojo, los políticos del Chaco no han cuidado de los indios, pero sí permiten, sí generan este tipo de
revueltas permanentes. Ahora, Claro. para que te des una idea, Sí. la nación mapuche, ¿querés saber los nombres de las autoridades de la nación Sí, mapuche? es una vergüenza. Son Bueno, todos- uno es Reinaldo Mariqueo, Claro. que fue un dirigente comunista chileno, pero Ajá. en relaciones públicas está el señor James Edward. Claro. Todos La ingleses, ¿no? coordinadora de la nación De origen mapuche se llama británico. Madeleine Stanley. Claro. Escucha bien Sí, esto. sí. La administradora se llama Colette Langham. Claro. Y la coordinadora Mapuche, de ¿no? derechos humanos se llama ¿Mapuche Fiona de qué? Water. Claro. Es una joda. Entonces, estos tipos que buscan un proyecto separatista de la Patagonia completa, Exacto. la provincia de La Pampa Para y parte de apoderarse de Mendoza, de territorios. San Luis Ujú. y Para todo lo que sea el sur. apoderarse Acordate que indebidamente de cuando, territorio escúchame, nacional. Pedro, te Sí. pido que no me hagas eco cuando yo estoy hablando, porque Dale. me cuesta mucho. A ver, dale. Cuando ganó Fernández, Sí. le dio manija a todo esto, pero también había provincias que decían, van a volver estos tipos a hacer desastres que lo están haciendo, ¿por qué no separar y crear la Argentina del medio? ¿Vos te acordás que hace 2 años hubo movimiento ahí separatista en Sí, Mendoza que hablaba de crear sí. la Argentina del medio, que Sí, era bueno. Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires? Y bueno, Creo que Entre Ríos. esas cosas Entonces, realmente son muy mira, claras. en mi canal, que se llama Historia con Patricio Lons, yo Sí. publiqué un video que se llama Los Estados Unidos de la Patagonia, Ujú. ¿no? Que es un relato de cómo puede llegar a perderse la Patagonia Argentina. Ujú. Entonces, cuidado porque en esto hay un movimiento secesionista muy fuerte, que Exacto. además ha derivado en movimientos terroristas, porque estos grupos También, RAM claro, no queman. son. Esto de quemar Claro. infraestructura, No porque te han es, quemado no un es montón de razonable, lugares. no es lo que Esto es deben hacer. típico, el concepto de tierra arrasada es es una típica estrategia británica. Ujú. Entonces los tipos han quemado cosas, han matado gente. Ujú. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí pierden todo tipo de legalidad. Y Y sale Bielsa a salir en reclamo por este tipo, por Mr. Una Jones vergüenza, Walla. claro, una vergüenza. Entonces, yo Claro. lo único que puedo creer es que este gobierno, donde hay muchos dirigentes montoneros que en su momento tuvieron relaciones con la embajada británica, Ujú. siguen con el plan de destruir la nación. Claro. Nuestro país, a ver, culturalmente ya está destruido. Ujú. ¿Por qué? Porque se han perdido todos los valores propios de la civilización, ¿cierto? Seguro. Digamos, el modelo fundacional de la América española era, bueno, evidentemente, era la hispanidad y la catolicidad. Ujú. Son 2 elementos que han destruido, y lo último que están destruyendo es el idioma. Con lo cual, vos, Lamentable. si seguimos con el todes, el chiques y toda esta imbecilidad Sí. que es Ujú. propia de oligofrénicos, Ujú. y la próxima generación de argentinos no se va a poder entender como un uruguayo. Claro, claro, tremendo. Patricio, te agradezco. Realmente hay que decirle al presidente de la Argentina que ponga lo que hay que tener, que sea patriota en serio, si quiere quedar en la historia, porque esto que estamos viviendo es una verdadera y auténtica vergüenza, además de todo lo que ya están haciendo y lo que está padeciendo el pueblo argentino. Hay que defender ¿Sabes lo la triste, patria de una Pedro? buena vez Es por que no va a todas, hacer nada por defender la Bueno, soberanía. hay que decírselo y que la gente esté consciente y que, Un bueno, país la como historia el se lo nuestro, reclame, ¿no? un país como el Ujú. nuestro, que el Ujú. presupuesto militar tiene $1.000 millones, pero de ideología de género tiene Sí. 20.000, Ya es una y vergüenza. tenemos flotas pesqueras asolando el mar argentino. Tenés una base inglesa en Malvinas, Ajá. otra en Georgia, Y tenés una base china en también. Neuquén, Claro, por eso. y te gastás en ideología de género. Sí. Decime si ese gobernante es un vulgar traidor a la patria, que ahora con estas medidas sanitarias está terminando de fundir a la Claro. nación argentina. Tremendo. Entonces, ¿sabes qué es lo triste? Ujú. Que con las elecciones yo lamentablemente creo que no va a cambiar nada, y digamos la oposición también es una oposición falsa, Permeable, y acá hay una sí. complicidad de toda la clase política para destruir al país. Esto Bueno, se la soluciona gente que sepa esto con un que estamos criollo que planteando. aparezca Y bueno, algún momento. ujú. Esperemos que la sociedad tome conciencia, Patricio. Por eso está bueno ir de alguna manera bajando línea con estas cosas que son fundamentales para que se concientice y se le aclare a la ciudadanía dónde estamos parados, por quiénes estamos gobernados y cuál es el plan que tiene, porque esto no por nada se está dando, ¿no? O sea, hay un interés determinado para hacerse de la patria, para destruir justamente la nación argentina, y bueno, si nosotros los ciudadanos seguimos avalando todas estas manzanas podridas que están complotadas para hacer sus negocios, vende patria, perdiendo la república de esta manera, la verdad que olvidémonos de la argentinidad. Te mando un gran abrazo, El plan Patricio. final, Pedro, Dime. es Argentina y Chile, lamentablemente. Dios nos ampare. Te mando un abrazo. Gracias. Patricio Olón, historiador. Ustedes escucharon, ¿no? Ahora depende todo de nosotros. Está todo dicho. El que quiera entender el mensaje, el que haya sacado las vendas de sus ojos,
sabe lo que tiene que hacer. Tenemos una última oportunidad, lo vengo diciendo hace tiempo. Las elecciones del próximo mes de noviembre te van a generar una libertad, te van a generar recomponer las instituciones de la patria argentina. Si no, olvídate, está todo perdido. Galáctica, otro concepto en comunicación.